Bienvenidos a una nueva sesión de Contágiate de Ciencia, una iniciativa de divulgación científica del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Oficina para la Divulgación de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos, AGDA. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Nos acompaña el doctor Pavel Ulianov Martínez. Él es químico farmacéutico biólogo de la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría y un doctorado en Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de México también. Actualmente se encuentra desarrollando un postdoctorado en la misma universidad a través del Instituto de Geología sobre compuestos orgánicos en meteoritos. Y ha trabajado durante bastante tiempo en compuestos oxidantes en Marte. Y precisamente la charla que tenemos hoy con Pavel es sobre un tema muy interesante, que ya lo van a ver ustedes, sobre el barniz en Marte. Una cosa que uno diría, pero esto ¿cómo así que barniz en Marte? ¿Qué será esta cuestión tan extraña? Pues bueno, el doctor Pavel nos va a comentar precisamente hoy de qué trata este tema. Y pues para nosotros es muy grato tenerte, Pavel, acá de invitado en Contágiate de Ciencia. Bienvenido. Y bueno, cuéntanos cómo van las cosas por allá en México. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, David. Mira, primero que nada, agradecer esta invitación. De verdad estoy muy contento de siempre hablar con unos buenos amigos. Entablamos muy rápido una muy buena amistad. Aquí el buen David, que seguramente trae una corbata fabulosa como acostumbra. Sí, claro, genial, genial. Esas corbatas son La de legendarias, creo. la, de la Vía Láctea. Las corbatas Claro. legendarias. Gracias, Así gracias, Pavel. es. Muy bien. Sí, no, es muy bueno y siempre es bueno saludarlos y agradezco la invitación una vez más. Y bueno, pues sí, este día yo les voy a platicar un poquito acerca de lo que estuve desarrollando en el Instituto de Geología el año pasado, acerca de los barnices del desierto. No es la única línea de investigación que he trabajado durante los últimos 10 años prácticamente estuve trabajando en cosas sobre Marte. Eh, Sin embargo, este proyecto surgió de manera fortuita y debo decir que como químico farmacéutico biólogo que soy, la verdad es que la geología era un poquito ajena a mí. Pero este tema de barnices, la verdad es que a mí me ha parecido excelente, me ha parecido fascinante y afortunadamente tuve la oportunidad de poder orientarlo hacia algo que es mi pasión, que es la astrobiología y particularmente en Marte, ¿no? Que es en lo que yo me he especializado. Actualmente hago un postdoctorado en búsqueda de orgánicos en meteoritas, pero podríamos organizar otra charla si quieren y hacer otra charla acerca de eso. Pero bueno, si te Muy parece bien. bien, vamos a arrancar con la presentación. Pues por cuestiones precisamente de algunas fallitas técnicas que hubo ahorita, la charla la voy a empezar así, la voy a dar así, porque es un poco más sencillo y por las cuestiones del internet básicamente. Entonces el tema que vamos a platicar el día de hoy es el barniz del desierto, cual yo digo que son testigos de los ambientes del pasado en la Tierra y análogos a Marte. Este trabajo lo desarrollé en el Instituto de Geología, como ya les mencioné, con un grupo, la verdad, un grupo bastante agradable de un par de investigadores que son unas excelentes personas, excelentes investigadores también. Sin embargo, ellos se dedican a los paleoambientes, no se dedican a nada astrobiológico ni nada por el estilo. Entonces eso ha sido, al principio fue un poco complicado para mí porque yo llego con toda esta intención de hacer algo astrobiológico y ellos como de, oye, nosotros no hacemos eso, pero te damos la libertad de que vayamos explorando este tema y tú ves si le encuentras alguna aplicación astrobiológica. Y afortunadamente así fue. Afortunadamente para mí, obviamente. Entonces, bueno, para poder hablar de estas cosas que uno pensaría, bueno, ¿y qué demonios es un barniz del desierto, no? Uno asocia la palabra barniz como, pues, yo de hecho hasta hace relativamente poco sabía que un barniz era lo que se ponía mi esposa en las uñas, ¿no? Para poder arreglarse, y que es lo que conocemos comúnmente como un barniz. Y no está muy lejos de lo que creemos que pudiera llegar a ser. Entonces, para poder hablar de este tema, tenemos que mencionar a un excelente compañero que existió hace ya unos cuantos siglos,
que es un supermáster de másters, de esas personas que en esa época no tenían, casi no tenían Facebook, evidentemente, no tenían pandemias. Bueno, a lo mejor sí tenían pandemias, pero no estaban tan enclaustrados. Y es Alexander von Humboldt, que es una persona que fue multidisciplinaria, geógrafo, naturalista, astrónomo, humanista, explorador, o sea, de todo, ¿no? Todo lo que uno pudiera querer imaginarse y ser en este tema de la ciencia, él ahí estaba metido. Él era prusiano, lo que hoy se conoce como ya Alemania, Berlín. Él nació allá. Y bueno, como parte de su interés por explorar el mundo y recorrer el mundo, él hizo varios viajes. Aquí podemos ver, por ejemplo, una de las rutas que hizo. Él sale de La Coruña en 1799 y dice, vuelvo en 5 años, me voy a explorar el mundo, ¿no? Me voy a explorar América. Y se va de 1799 a 1804 y hace precisamente esta ruta que vemos aquí. Y en su viaje por el río Orinoco en Venezuela, en 1800, observa algo y él, cito textualmente, dice, las rocas graníticas se volvieron delgadas, obscuras y con un recubrimiento de plumbagina. ¿Qué es la plumbagina? Es el grafito que conocemos, que tenemos en los lápices. Entonces, si alguna vez alguno de ustedes ha estado pues, coloreando, bueno, no coloreando, sino con un lápiz dibujando en una hoja de papel y lo ha hecho así como muy, con mucha fuerza y se acaba casi todo el lápiz, puedes ver que dejas una capa oscura y que es como brillosa. Pues precisamente eso es lo que von Humboldt, lo que se imaginó que era lo que tenían recubriendo las rocas, o sea, una capa delgada, oscura, ¿no? Y entonces él observa en su viaje por Venezuela. También anduvo por acá, por nuestras tierras, en Acapulco, en Veracruz, acá en México. Y bueno, de hecho, acá hay de esos tours así medio nerds, que ojalá algún día yo pueda tomar después de que acabe todo esto, que es la ruta de Humboldt, en el cual uno puede ir, digamos, haciendo de manera turística, recorriendo los lugares que él exploró y las cosas que él iba notando y que él iba, digamos, descubriendo, ¿no? Porque era básicamente esas personas que sientan las bases de los primeros estudios acerca de algo. Y ya vimos que, pues, naturalista, o sea, de biología, de plantas, de rocas, de ambientes, en fin, de muchas cosas, muchas disciplinas. Entonces, finalmente, él define a estas estructuras, a estos barnices, los define como cortezas oscuras. Es decir, ¿qué son? Es algo que recubre a las rocas. Entonces, básicamente es lo que él dice. Entonces, hasta aquí tenemos unos ejemplos de lo que puede ser el barniz del desierto. Aquí del sur de Estados Unidos tenemos unas imágenes en donde vemos precisamente que, por ejemplo, esta roca de aquí está así brillosa y oscura y precisamente asemeja a un barniz. Y él se plantea dos grandes preguntas que lo más curioso de todo esto es que siguen vigentes hasta la fecha. O sea, ustedes se pueden imaginar alguien que plantea una pregunta que pueda llegar a durar más de 200 años, 220 años más o menos. Eso quiere decir que son muy buenas preguntas, además de que he llegado a leer por ahí en algunos trabajos, en algunos artículos, que quizás los barnices del desierto son el enigma más grande de la geología. Y eso está, pues, es algo muy importante, ¿no? Como para aseverarlo. Finalmente, estas dos preguntas que él se plantea es que si estas cubiertas que se forman como producto de la descomposición de la roca por acción del sol y la humedad, ¿por qué están tan uniformemente distribuidas en la superficie y no en un mineral en específico? Es decir, uno toma una roca y tiene muchos minerales diferentes en la roca. Entonces, si este barniz, esta capa, fuera por descomposición de la misma roca, entonces, ¿por qué se distribuye de manera pareja? ¿Por qué no es selectiva? ¿Por qué no dice, con este mineral sí, pero con este no? Porque este mineral es más duro, ahí no me meto, pero acá sí. En fin, y eso no lo observamos, o sea, la roca se recubre por igual, de manera homogénea. Entonces, esa es una de las grandes dudas y hasta la fecha no se sabe. Este fenómeno y la otra pregunta es, ¿este fenómeno es independiente de la naturaleza de las rocas? Es decir,
No puede ser que haya influencia total y absolutamente de cosas ajenas a la roca, como pudiera ser la radiación, la humedad, la temperatura, en fin, la vida, por ejemplo, microorganismos. Entonces, tampoco esas dos preguntas, hasta la fecha, el día de hoy, no se han respondido por nadie. Obviamente hay grupos de investigación que han dado aproximaciones de qué pudiera estar sucediendo, han habido muchas hipótesis y propuestas, pero no hay nada que sea así contundente con respecto a estos barnices, ¿no? Entonces, el barniz del desierto o de roca, en inglés es desert varnish o rock varnish, así lo podemos encontrar. Es una capa delgada, oscura, que cubre una roca en condiciones áridas e hiperáridas y posee un grosor que va de los 50 a los 200 micrómetros, más o menos. Entonces, uno, pues cuando vaya por ahí, no sé, que salgas de práctica de campo o que te toque ir a algún lugar que esté bastante árido y te encuentres de repente así rocas que están como muy oscuras, más de lo que de lo que comúnmente son, y que resaltan del entorno, pues seguramente estás viendo un barniz. ¿Ok? Entonces, pero bueno, finalmente, ¿qué es esa capa oscura que nosotros estamos viendo? ¿No? ¿Qué es ese barniz? En fin, es una capa sedimentaria de máximo 200 micras de grosor que se forma sobre la superficie de una roca. Y el color que tenga este barniz va a depender de la cantidad de manganeso o de hierro. Si nosotros vemos un barniz que es muy, muy, muy negro, muy oscuro, como ese que está acá, que hasta se ve como brilla, como lo que les decía de lápiz cuando lo pones así en el papel, ese barniz es más rico en manganeso. Y cuando lo ves de color anaranjado, rojizo, marrón, es de color, digo, es porque está enriquecido con óxidos de hierro, ¿ok? Entonces, esta es una fotografía de un espécimen que nosotros estuvimos trabajando. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y bueno, me faltó, perdón, aquí poner la escala, pero esto mide aproximadamente 2 centímetros, 3 centímetros. Aquí podemos ver precisamente los diferentes minerales y encima está la capa de barniz. ¿Ok? Y pueden ver que es una capa extremadamente delgada, muy delgada. Entonces tienen una proporción de 60% de minerales de arcilla, o sea, silicatos, sílice, y de 20 a 30% de óxidos de ferro manganeso, no de ferromagnesio, ferromanganeso. Y el 10% restante es de otros elementos como el cobre, el zinc, el titanio, el magnesio, en fin. ¿Ok? Algo que es un super dato importantísimo y que debe de quedar así como súper claro es que crece de 1 a 40 micras cada 1000 años. O sea, no sé, es tremendamente lento su proceso de formación. Imagínense, pasan 1000 años y solamente creció una micra, o hasta 40, depende de las condiciones ambientales. ¿Ok? Pero nada más para que nos demos una idea de lo lento que este proceso puede llegar a ser. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante el barniz del desierto? El barniz del desierto ha sido estudiado por diferentes disciplinas científicas, se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un punto de vista microbiológico, geoquímico, astrobiológico, paleoclimatológico, arqueológico, de suelos, ecología de ambientes extremos. Se han desarrollado técnicas o se pueden aplicar técnicas complejas o técnicas actuales muy avanzadas que para poder aplicarlas al barniz. Entonces sirve para el nuevo desarrollo de técnicas para el cambio climático, por ejemplo. Particularmente en el trabajo que nosotros desarrollamos, pues nos enfocamos a 3 aspectos importantes, que es desde el punto de vista arqueológico, es decir, petroglifos, desde el punto de vista de paleoambientes o geoquímico, que es hablar acerca de los ambientes del pasado y de su mineralogía, y desde el punto de vista astrobiológico, para la búsqueda de vida en Marte. ¿Ok? Entonces, aquí estos petroglifos, que es una muestra de lo que de lo que pudiera existir, de los grabados que pudieron haber hecho estas culturas hace 5,000, 10,000 años, en fin. Y bueno, finalmente el barniz toma un valor cultural. ¿Por qué?
porque, bien, como les mencionaba, los petroglifos son lienzos. Tienes esta película de barniz, en donde las culturas lo que hacían era escarbar y dibujaban. Aquí podemos ver los tipos de dibujos que hacían, ¿no? Ya sin meternos a cuestiones ahí de extraterrestres y esas cosas, que lo podemos dejar a un lado, pero es súper interesante cómo es que lo hacían estas culturas. Entonces, algo que es muy interesante es que no nada más era una cuestión eh, de raspar el barniz, por así decirlo. Y ojo, hay que tener mucho cuidado con hacer una diferencia con una pintura rupestre. La pintura rupestre es un pigmento que tú tomas y que colocas sobre la roca. Y aquí no, ellos no utilizaban ningún pigmento, más bien utilizaban el barniz como lienzo y lo raspaban y quedaba como un negativo de las figuras que ellos querían trazar. Entonces, pero no nada más se hacía de esa manera, sino también se hacía de otra manera que es muy curiosa. Aquí tenemos un ejemplo de un petroglifo en Galicia, en España, en donde, por ejemplo, se rascó, se escarbó, se talló la piedra y el barniz creció, se desarrolló dentro de las figuras que ellos escarbaban. Entonces eso es algo increíble, ¿no? Porque finalmente son cosas que, o sea, no están haciendo lo que vemos en el petroglifo de acá atrás. Acá atrás están raspando la película negra y aquí están raspando para que la película negra penetre y crezca en el grabado. Entonces, son diferentes maneras de hacerlo. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de barniz en Antioquia, allí por ahí por sus tierras. Y podemos ver perfectamente cómo están hechos, ¿no? Los petroglifos y cómo están las películas de barniz atrás. Aquí hay otro en el Támesis, igual ahí en Antioquia. Entonces, los barnices están distribuidos prácticamente en todo el mundo. ¿Ok? Entonces, esto es algo que es muy importante a nivel arqueológico. Podemos también analizarlo desde el punto de vista paleoambiental. ¿Esto qué quiere decir? Que como sabemos que los barnices tienen una tasa de crecimiento, ya vimos, muy, muy lenta, estas capas que se van formando de barniz, se va poniendo una capa sobre otra, las capas más próximas a la roca pueden registrar las condiciones en las que se desarrolló, las condiciones ambientales. Podemos tener información acerca de la humedad, la radiación, la temperatura, la composición atmosférica, la actividad eólica, la actividad biológica, en fin. Podemos sacar mucha información acerca de eso. Y a nivel geoquímico, pues propiamente podemos también analizar los minerales que conforman de los que está hecho. Entonces, entendiendo la naturaleza del barniz como tal, podemos nosotros suponer condiciones específicas de humedad y de radiación o de actividad eólica. Este es un pequeño ejemplo de cómo se forma un barniz. Aquí tenemos un esquema de cómo llega el polvo enriquecido en manganeso, se deposita y después por lluvias, en fin, se va cementando, se va formando esta película, después se seca por actividad del sol y finalmente queda cargada la capa de barniz, ¿no? Enriquecida en manganeso, como ya lo habíamos mencionado. Y lo podemos analizar desde el punto de vista astrobiológico, que es el que nosotros por poder arrancarlo, ¿no? ¿Cómo puede estar metido Marte en todo esto? Bueno, pues se cree que los barnices pudieran existir también en Marte. Estas son unas fotografías de Marte. Esta es una fotografía en falso color para resaltar algunas propiedades de los minerales y de la fotografía en general. Pero bueno, los barnices, como ya les mencioné, puede tener diferentes registros biológicos o ambientales. Entonces, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, se han encontrado proteínas y aminoácidos en el barniz, en los barnices aquí en la Tierra. Y bueno, recientemente en Marte se encontró que, posee grandes cantidades de manganeso y además de que posee cantidades evidentes de hierro.
por eso es que es rojo, ¿no? Cuando uno deja una bicicleta o la escalera en su azotea y de repente llueve, sol, lluvia, sol, a eso se empieza a oxidar. ¿Y cómo sabes que se está oxidando? Bueno, porque se empieza a poner rojizo o marrón, ¿no? Pues lo mismo le sucedió a Marte. Está totalmente oxidado, óxidos de hierro, y bueno, también tiene óxidos de manganeso, que son pues, la pieza clave para que los barnices se formen. Entonces, sí se han observado los barnices en Marte, y bueno, de esta manera nosotros podríamos intentar entender cuáles fueron los ambientes que predominaron en Marte hace 3.500 años, 3.500 millones de años. O sea, estamos hablando ya de algo ya brutal, porque los barnices aquí en la Tierra, estamos hablando de condiciones de hace 100.000 años quizás, y aquí ya estamos hablando que como es Marte y que no tiene los cambios que tenemos aquí en la Tierra, pues puede tener registros muchísimo más antiguos, ¿no? Por eso es tan relevante y tan importante estudiar los barnices que pudieran existir en Marte. Y entonces podemos utilizar a los barnices como un análogo marciano. Bueno, como les mencionaba, los barnices están distribuidos en todo el mundo. Este, aquí tenemos un pequeño mapa, hasta en la Antártida se han encontrado barnices. Son solamente algunos ejemplos de barnices distribuidos en Islandia, en Australia, en África, en América, o sea, en un montón de lugares hay barnices. Y entonces están distribuidos, y lo que les mencionaba de los petroglifos es que en todos los continentes hay, menos en la Antártida, petroglifos, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros estuvimos trabajando un lugar de acá de México, aquí en el Circulito Rojo, al norte de México, particularmente en el estado de Sonora. Aquí tenemos la República Mexicana, dividida en sus estados. El estado de Sonora está pegado a la frontera con Estados Unidos. Y bueno, en esta área hay una región que se llama Caborca, y dentro del área de Caborca hay un sitio arqueológico que es el sitio arqueológico más famoso, uno de los más famosos en México, que es La Proveedora. Entonces, de este lugar de La Proveedora se tomaron las muestras con las que nosotros trabajamos, y bueno, la finalidad, lo que nosotros queríamos hacer con estas muestras que obtuvimos es analizarlos desde 3 puntos de vista, que es el arqueológico, el geoquímico y el astrobiológico. Los dos primeros, bueno, el primero, desde el punto de vista arqueológico, que es lo que les mencionaba, que era una maravilla trabajar con un arqueólogo, porque simplemente te va a platicar de cosas que simplemente nunca te hubieras imaginado, es entender con base en petroglifos el ambiente y la temporalidad de culturas ancestrales en el área de Caborca. Es decir, bajo qué condiciones ellos vivían en ese momento. Entonces, eso es analizar el barniz desde un punto de vista arqueológico. Desde el punto de vista geoquímico, mineralógico, es entender la naturaleza propia del barniz, es decir, los minerales que lo conforman, y entendiendo su naturaleza mineralógica o incluso biológica, podemos suponer ambientes que predominaron en el pasado. Y desde el punto de vista astrobiológico, que estamos ya por arrancar, es utilizar a los barnices como análogos marcianos para la búsqueda de moléculas orgánicas o vestigios de vida. Entonces, pues, estamos arrancando justo con eso. Entonces, de las maneras en las que podemos analizar nosotros, estos ya son algunos de los resultados que obtuvimos con nuestros estudios. Tenemos el área de Caborca, acá en Sonora, y bueno, lo que logró hacer el equipo de colaboradores arqueólogos fue clasificar a los petroglifos en 3 categorías, que es antropomorfo, que es decir, formas humanas, zoomórfico, que es de animales, formas de animales, y geométrico. Y vean, todos estos puntitos que están aquí, todos son petroglifos. Los contabilizaron y se hizo todo un análisis, son alrededor de 2.000, 3.000 petroglifos los que existen en esta zona nada más. Y de hecho, unos cuantos kilómetros hacia Baja California hay más zonas con más petroglifos, y al parecer esos barnices son un poco diferentes a estos barnices. Entonces es toda una locura, pero está increíble.
porque trabajar con un arqueólogo te dice, oye, no, pues es que encontramos también flechas, encontramos vasijas, vemos que los orientaban hacia el sol y cuando vinieran otros grupos de humanos tenían este significado, en fin, o sea, son cosas que finalmente te van llenando y te van interesando y dices, wow, o sea, está increíble, ¿no? Entonces, algunas de las preguntas que nosotros nos planteamos con los petroglifos es, ¿existe relación entre la forma del grabado y el tipo de barniz? Aquí hay un ejemplo de, estos ya son petroglifos de ahí de la zona. Aquí podemos ver antropomorfos, aquí podemos ver zoomorfos y aquí podemos ver geométricos. Entonces, por ejemplo, es decir, las culturas decían, ah, mira, vamos a poner una tortuga o vamos a poner un venadito o una lagartija, pero en este tipo de roca que vemos que tiene esta tonalidad. Y los geométricos en esta otra. Y así, entonces son preguntas que simplemente no se han respondido, estamos trabajando en ello. Va a salir una tercera publicación de esto, porque nos van a traer, vamos a conseguir uno de los petroglifos. Toda esta zona está protegida. Nadie, solamente pueden entrar personas que vayan a hacer análisis científicos. Y aún así, tenemos que sacar permisos, o sea, es todo un show para mover, es una zona arqueológica, a fin de cuentas. Entonces, va a estar increíble porque vamos a conseguir uno de estos y vamos a poder hacer análisis dentro de la parte que está escarbada y fuera de donde está escarbado. Entonces, está padrísimo. Vemos que no existe un recubrimiento del grabado. Entonces, es un proceso de formación lento o rápido. ¿Esto qué quiere decir? Esto que estamos viendo aquí son cosas que se hicieron hace 3.000 años, 5.000 años. Y vemos que se ve súper clarito el contraste. Es decir, en 5.000 años no ha vuelto a crecer el barniz. Esto entonces, ¿de qué nos habla? De un proceso que es increíblemente lento o que actualmente ya no existe. Entonces, esas son las preguntas que nosotros estamos intentando responder desde el punto de vista arqueológico. ¿Ok? Entonces, lo podemos analizar desde el punto de vista geoquímico. Desde el punto de vista geoquímico, sí, ahorita les muestro esa imagen. Desde el punto de vista geoquímico, bueno, pues aquí tenemos otras fotografías del lugar, de la zona. Estos ya son barnices que obviamente no tienen petroglifos. Vamos a analizar únicamente el barniz. Aquí ya hacemos unos análisis de lámina delgada. Podemos ver aquí ya cómo están los minerales. Y aquí podemos ver precisamente la película negra, esta que ven aquí, es el barniz. Y podemos ver que el barniz tiene preferencia por ponerse más grueso en donde hay determinado mineral que en donde no lo hay. En fin, esas son cosas bastante curiosas. Entonces, se hicieron análisis de lámina delgada. Se encontró que hay minerales como feldespato, cuarzo, plagioclasas, biotita, en fin, diferentes minerales propios de los granitos, que son este tipo de rocas en donde están los barnices. Y también hicimos análisis de microscopía electrónica de barrido con sonda, que son estas fotografías que están padrísimas, a mí me encantan, esta técnica me encanta porque así tiene unas imágenes increíbles, no sé, son muy famosas imágenes de insectos, principalmente de bichos, de hormigas y de avispas y de cosas así. Y está padrísimo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, que aquí hay minerales y vemos el barniz como está destrozando a los minerales, los corroe. Entonces eso está increíble también porque finalmente como que el barniz es algo que va ahí avanzando y que se va comiendo y va degradando a los minerales. Estas de acá, la E y la F, son unas tomas así como aéreas, vistas desde arriba, y forman esto que se llama formas botroidales, que son características de la hematita. Entonces vemos que hay hematita y bueno, hay diferentes cosas que pudimos encontrar nosotros ahí. Como les mencioné, pues esto ya está, están en un par de publicaciones. Y bueno, los podemos analizar. También hicimos nosotros análisis desde el punto de vista de la biología. Aquí por cuestiones técnicas, pues la verdad se me arruinó un poquito la sorpresa, pero también aquí están otras imágenes de microscopía electrónica. Nosotros primero vamos a analizar esta imagen de acá, que pues se hizo una secuenciación de ADN, ¿no? Y se encontraron principalmente protobacterias, litobiontes, en fin, que encontramos ADN de bichos que están viviendo en este barniz. Entonces, se ha observado que los microbios pueden utilizar el sílice como un escudo de los rayos ultravioleta. Esto se ha observado en aguas termales en Chile, por ejemplo,
y quizás este mecanismo fue utilizado también por cianobacterias tempranas. Entonces eso está también padrísimo, porque los bichos utilizan partes de los minerales para utilizarlos como escudos y que no les pegue tan feo el sol, básicamente, ¿no? Entonces eso está también muy padre. Y nosotros encontramos pues una gran cantidad de bichos, al grado de que encontramos hifas de hongos. Aquí están unas excelentes fotografías, padrísimas fotografías de hifas, que la verdad nos emociona bastante, ¿no? Y esto es bien curioso porque resulta que en otros barnices, he buscado en varios artículos y en barnices de Arabia, de Egipto, de Rusia, de la misma Antártida, de Arizona, nadie ha encontrado hongos, nada más. Hay un reporte de hongos y precisamente en el desierto de Sonora. Entonces esto concuerda tal cual con nosotros, y eso es también desde el punto de vista, si a alguien que es biólogo le interesa todo esto, pues ahí tenemos para sacar tesis de licenciatura, maestría, doctorado y un postdoc si quieren, ¿no? Analizando por qué nada más es eh, este hongo el que está presente en este desierto, ¿no? Bueno, sí, aquí en México. Entonces, pues ya lo vimos desde varios puntos de vista y finalmente hicimos nosotros análisis elementales. ¿Esto qué quiere decir? Es la composición del barniz como tal, ¿no? Acá vemos, utilizamos una técnica que está padrísima, el análisis elemental, que es ELIPS. ELIPS es una técnica que es ablación láser. Entonces, ¿qué es lo que hace? Tal cual, así pareciera de ciencia ficción, es utilizar un láser, impactas al barniz, le vas haciendo, lo vas perforando con el láser, y entonces vas creando un plasma que se genera ahí en el punto en el que impacta el láser, y descompone todo hasta átomos. Y puedes entender de qué átomos, de qué elementos está hecho el barniz. Y pues aquí vemos precisamente estos son los resultados del IPS a diferentes profundidades, a 0 micrómetros, a 40 micrómetros, a 80 micrómetros, a 100 micrómetros, 120 micrómetros, en fin. Y vemos que ahí aparece el hierro, aparece el manganeso, aparece el titanio, aparece el magnesio, en fin, o sea, aparecen los elementos que están reportados en la literatura, ¿no? Entonces tiene una composición característica que la de los barnices comúnmente encontrados en otras partes del mundo. También hicimos análisis infrarrojo de materia orgánica, que es la materia orgánica de lo que estamos hechos todos los seres vivos, que son enlaces carbono-carbono. Aquí podemos ver unas bandas características de un doble enlace carbono-carbono, y eso es de materia orgánica, es decir, hay materia orgánica en los barnices del desierto. Y también hicimos análisis de difracción de rayos X. Básicamente aquí lo que queríamos ver era qué minerales tiene la roca, qué minerales tiene el barniz hecho polvo y qué minerales tiene el barniz directamente analizado con difracción de rayos X. Y vemos que hay minerales como la goetita que están principalmente asociados a la vida. Entonces, por ejemplo, el manganeso también está metido en un montón de rutas metabólicas biológicas que utilizan los bichos. Entonces, es bastante curioso que el manganeso esté en cantidades tan altas en el barniz del desierto. El manganeso es muy complicado encontrarlo en esas concentraciones en la naturaleza, y casualmente el barniz del desierto concentra al manganeso. Entonces eso es algo súper rarísimo del por qué sucede eso, y eso está asociado con vida. Entonces ya ustedes me dirán si eso pudiera estar aplicado o no a algo de corte marciano, ¿no? Ojalá que sí, ojalá de verdad que sí. Entonces, aquí ya les tenía unas imágenes bastante padres. Vamos a ver qué puse acá al fondo, que es desde el punto de la astrobiología. Entonces, ¿qué perspectivas hay? Bueno, pues lo que pretendemos hacer es seguir utilizando LIPS, ablación láser, para poder optimizar esta técnica aplicada a barnices del desierto. También queremos utilizar bueno, en el postdoctorado en el que estoy haciendo búsqueda de aminoácidos en meteoritas o meteoritos, depende de en qué país esté escuchando esto. y, y bueno, la idea es también utilizar la cromatografía de gases para aplicarlo a los barnices del desierto, que eso estaría también increíble, identificar aminoácidos en barnices del desierto. Y buscar la relación también que exista entre la presencia de orgánicos y la radiación. Nosotros acá en la UNAM tenemos un irradiador de rayos gamma
Entonces nosotros podemos decir, ¿sabes qué? Quiero meter este material y quiero que le simules 500,000 años de radiación en Marte, con esta dosis de radiación. Y entonces se queda el material, lo meten, lo irradian 3 semanas. Y entonces tú tienes análisis previos a la irradiación y análisis posteriores a la irradiación. Entonces podemos hacer este tipo de experimentos ahí. Y bueno, estamos ahorita con potenciales colaboraciones, que tenemos ahí algunas charlas con gente que va a participar particularmente en la misión Perseverance, que es la siguiente misión que se va ya a Marte dentro de 2 meses. Y precisamente esta chulada de compañero, que es un hermano gemelo del Curiosity, pero no, este es el Mars 2020 o Perseverance. Eh, Tiene un montón de cosas como debe de ser. De ellas, pues tenemos aquí el instrumento SuperCam, que tiene precisamente LIPS, tiene un láser, que lo que va a hacer básicamente es lo que les estoy platicando que queremos hacer con los barnices acá, que es, aquí está una imagencilla de cómo está Perseverance, sacando un láser, LIPS, ablación láser, a una roca. Acá vemos el barniz. No es cierto, pero estaría padrísimo que hiciera análisis de barnices en Marte. Y para poder entender, se imaginan que ahí pudiera haber aminoácidos, que pudiera haber una hifa de un hongo. Digo, ya sé que es algo muy, muy fumado, pero en una de esas, ¿no? Pudiera ser. Entonces, esa es la finalidad y lo que nosotros andamos trabajando. Es una colaboración que vamos a tener por ahí, muy importante, la verdad. Y bueno, ¿qué sigue? Bueno, pues lo que sigue y en lo que estamos trabajando ahorita también es hacer un análisis dentro de los petroglifos. Obviamente los arqueólogos dicen, ok, sí, muy padre, toda la cuestión astrobiológica y Marte, no me interesa, yo quiero saber qué pasó con las culturas hace 5,000 años, ¿no? Entonces, bueno, está bien, vamos, tenemos que darle gusto a todo el mundo, ¿no? Entonces, hacer análisis dentro de los petroglifos y fuera de los petroglifos, hacer un análisis colorimétrico dentro y fuera de los petroglifos, y ya vamos a hacerlo de una zona que no es la proveedora, sino una zona cercana ahí a Caborca, a donde hicimos los primeros análisis, con una colaboración con la doctora Beatriz Menéndez del Instituto de Investigaciones Antropológicas aquí de la UNAM. Ella es una postdoc que vino de España. Entonces, es una arqueóloga que pues, está muy interesada en todo esto, ¿no? Queremos buscar aminoácidos en los barnices, queremos hacer datación de carbono 14. Ya hicimos unas primeras dataciones, pero no me convencieron del todo. Yo quisiera tener más resultados acerca de eso. Y bueno, una colaboración que ya hicimos y que sacamos ese artículo con gente de Rusia. Esas personas tienen una colección de barnices, o sea, es una colección de varias partes del mundo. Está increíble porque podemos comparar nuestros barnices con los barnices de otras partes del mundo. Claro que yo estoy haciendo todo lo posible por ir a muestrear a Siberia, por ir a muestrear a Arabia, a Islandia, a la Antártida y a Australia, ¿no? Ahí, es lo que sigue para mí también, querer muestrear todos estos lugares, ¿no? Y bueno, básicamente es lo que hemos estado haciendo, lo que yo he estado haciendo en este inter entre el doctorado y el postdoctorado, es lo que he estado haciendo. Y y pues creo que los barnices son una cosa que yo no pensaba nunca, ni los conocía, no pensaba dedicarme a eso, pero creo que les he encontrado mucho amor a esto. Les he encontrado una gran aplicación a lo que a mí me apasiona, a lo que a mí me gusta, que es la astrobiología y particularmente Marte. Y pues para allá va todo, ¿no? Para allá vamos. Y bueno, les quiero agradecer el tiempo que estuvieron aquí escuchando esta charla. Quiero agradecer obviamente a los grupos con los que he trabajado, el grupo de Paleosuelos, al Laboratorio de Geoquímica y Mineralogía del Instituto de Geología, al Instituto de Investigaciones Antropológicas, en fin, todas las personas que han colaborado en estos trabajos que se han publicado. Y pues aquí está contacto, si quieren contactarme, tienen alguna duda acerca de algo, no hay ningún problema. Estoy totalmente abierto, ¿no? a cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener.
Y muchas gracias. Abel, pues mil gracias por la presentación, realmente un tema muy, muy interesante. ¿Quién iba a imaginar, verdad, que detrás de ese barniz que uno encuentra en las rocas, que una vez las pasa por desapercibido en Sí. campo, verdad, pueda tener, digamos, como pistas clave de pronto de algunos tipos de organismos en Marte? Bueno, no sé, o sea, el potencial en astrología realmente es bien interesante, así que, pues, muy, muy interesante la presentación, Pavel, mil gracias. Estamos realmente muy agradecidos por compartir todo este conocimiento sobre este tema que honestamente no es muy conocido dentro de la comunidad y pues ¿No? nos abre todo, digamos, como un panorama para poder trabajar de manera como más profunda en estos temas. Entonces, si quieres, Pavel, Sí, deja de compartir pantalla para que podamos salir los dos eh, bien. más fácil y eso, perfecto, muy bien. Cuéntame qué me ibas a decir. Perfecto, muy bien, Arias, ya sí te vemos ahí en pantalla completa. Ok, no, sí, que de hecho, sí, efectivamente, este tema es, yo la verdad no lo ubicaba, no lo conocía. Cuando yo llegué a este grupo de trabajo, que es un grupo de investigación muy padre, hay una armonía increíble entre ellos, y me recibieron con los brazos abiertos, y siendo que o sea, ellos hacían puras cuestiones de cosas de ambientes del pasado, ¿no? De suelos y de paleosuelos, y en fin. Y de repente llego yo diciendo que Marte y que los marcianos y que no sé qué, que toda esta cuestión, y ellos dicen así como de, oye, espérate, y alguien me dice, oye, pero te puedo proponer un trabajo que queremos arrancar, que es de barnices, ¿no? Y yo así, no, pues yo no tengo ni idea de qué me estás hablando, ¿no? Entonces, te metes y todo, y bueno, hasta la fecha sabemos que no hay nadie en México, por lo menos en todo México, que trabaje barnices del desierto. Entonces, o sea, con estos intereses, ¿no? Con estos objetivos. Desde el punto de vista arqueológico tiene mucho valor, y yo creo que son los arqueólogos mexicanos los que más se han metido a estudiar, pero ellos estudian más que nada como el motivo, la figura, ¿por qué la figura? ¿Por qué 5 dedos? ¿Por qué 4 dedos? ¿Por qué orientado así? Pero el barniz como tal no, o sea, el barniz nada más es el lienzo donde se hizo y ya, hasta ahí llegó. Pero desde otro punto de vista no ha sido analizado en México. Obviamente en Estados Unidos, en Europa, en Asia sí los han analizado, pero y de hecho hay muy pocos autores. Casi todos los artículos que uno busque de barnices del desierto están, están siempre los mismos autores, ¿no? O sea, son los papás de Sí, los barnices. sí, sí, Y sí. y bueno, lo que también parece súper increíble es que estas preguntas que se hizo Humboldt en algún momento, y que después Darwin, 70 años después de que Humboldt las vio, Darwin las reporta también y dice, oigan, esto está interesante, ya lo dijo Humboldt. Y bueno, no sé, me imagino que si Darwin estuviera ahorita aquí, diría, ¿qué pasaría si hacemos análisis de barnices marcianos, ¿no? De las preguntas que se estaría haciendo, ¿no? Entonces Correcto, eso correcto. estaría increíble. Entonces sí, es un gran potencial los barnices, la verdad. Pues muy interesante, realmente muy interesante, algo para tener en cuenta y seguir explorando y ya verlo con otros ojos, que eso es, digamos, como el mensaje que se puede dejar de esta charla que muy amablemente, Pavel, has preparado para Contágiate de Ciencia, y realmente agradecemos mucho tu participación en esta iniciativa de divulgación científica, un tema realmente muy, muy apasionante. Muchísimas gracias, Pavel. Y ya para cerrar, pues vamos a recomendar entonces lo que siempre hacemos al cierre de las sesiones, la lectura recomendada. Entonces, cuéntanos qué libro le quisieras recomendar a nuestra audiencia, qué libro así como que te marcó y quisieras Bueno, compartir con todos. claro, no, bueno, hay un montón de libros que son básicos y que son importantes en toda esta área, pero sin duda alguna algo que yo recuerdo que desde niño siempre andaba yo ojeando, y hasta en algunas ocasiones, en estos trayectos hasta la universidad, en metro, que yo, bueno, donde vivía yo antes, me hacía a la universidad, no sé, 1 hora, 2 horas en metro, y era andar cargando este tabique que está aquí, que es un súper clásico, Cosmos, de Carl Sagan, que bueno, tienen, tienen que leer este libro. Como les digo, es un gran clásico. Y bueno, nosotros acá en México, Sí, ahorita me estoy acordando rapidísimo,
tenemos lo que nosotros les llamamos moneros. Los moneros son pues, estas personas que dibujan, hacen caricaturas y las ponen principalmente en periódicos, ¿no? Ok. Caricaturas de corte político, sátira política. Y aquí tenemos un dibujante muy conocido que se llama Trino, que es muy bueno. Y mi papá me regaló este libro que se llama Visitantes de Marte, de Ah, Trino. qué interesante. Entonces son puras tiras cómicas, son tal cual tiras cómicas, así te cuenta una historia y todas tienen que ver con Marte, con marcianos, que precisamente están viniendo acá y hacen así alusión a muchas cosas que evidentemente pasan en la Tierra, ¿no? O sea, científicos marcianos que están peleándose por encontrar una beca postdoctoral y venir a hacer estudios a la Tierra, ¿no? Entonces, cosas así bastante graciosas. También se llama Visitantes de Marte de Trino. Está, Así es como lo pueden encontrar. Ediciones B, se llama así. Ediciones B. Oye, está Entonces, fabuloso. Ese ediciones B. está genial. Ese está buenísimo, buenísimo ese libro. Y mira, Ok. para seguir como en la línea de Marte, pues un recomendado, un libro muy bonito, ilustrado, precioso. Se consigue en varias librerías. Cuando ustedes ya terminemos la cuarentena, recomendado para que vayan a la librería más cercana y lo busquen, que se llama Marte, de National Geographic. Y realmente es un libro muy bien ilustrado, muy bien hecho. No, unas imágenes fabulosas, es realmente espectacular. Sí. Es todo un atlas visual. No, espectacular. Realmente es un libro que vale muchísimo la pena. Y bueno, esas son como las lecturas que recomendamos desde acá. Marte de Leonard David. Ahí está. Esto es de una edición que saca National Geographic. Así que para todos ustedes, para que lo tengan en cuenta ya en sus casas, pues tengan estos libros de referencia y los puedan conseguir. Muchos de ellos, la gran mayoría realmente ya se pueden conseguir inclusive en PDF, de tal manera que no hay Sí, excusa para no leerlos, ¿verdad, Pavel? La idea es que claro, claro, claro. Fíjate fomentemos que el ahorita me hábito de la acordé, lectura. así es, recordé justo un libro parecido, así que encontré que ahorita lo estaba buscando, pero es que es una cosa así, aquí está. Y, acá hay unas ferias de libro Ok, que a veces que se hacen, son libros de remate, se rematan los sí, libros, y puedes encontrar cosas increíbles. Yo me encontré este libro que es Postales de Marte. sí, Y bueno, pueden ver que está así todo súper feo, súper dañado y ya todo. Así estaba, así lo ah, encontré casi casi tirado en el piso. sí, Y al igual que el que tú mencionas, trae así unas súper panorámicas, todo así espectacular. increíble. Entonces, así que el tamaño del libro está gigantesco. Y me costó $1. $1. Ah, no, pues maravilloso. Esos son las gangas que toca aprovechar. Eso está espectacular. Totalmente. Lamentablemente los mexicanos pues no acostumbramos a leer nada en inglés. La verdad es que no está dentro de nuestra cultura, es muy poca la gente que lee en inglés. Digo, como en el ámbito científico es necesario y Sí, o sea, total. es indispensable estar leyendo en inglés, evidentemente, pero agarrar un libro, comprar un libro en inglés, prácticamente eso no se estila entre nosotros. Y y bueno, esa es la única razón que yo encuentro para encontrar tan barato algo así, ¿no? Que estaba en inglés, pues todo el mundo lo veía y era como de, no, pues esto ni siquiera sé lo que dice la portada, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí fue encontrar una reliquia y Hoy está está muy fabuloso. padre el libro. De Jim Bell, que creo que ahorita, si mal no estoy, él está de Así es, profesor de Jim Bell, De Arizona State University y ahorita creo que está en Cornell y es ajá, un tipo experto un científico experto en Marte, trabaja con meteoritos marcianos precisamente. claro. Eso es. No, Sí, no, bueno, es que son personas que, y aquí son puras postales de Spirit y Opportunity. uy, fabuloso. Entonces, sí, Está increíble, muy increíble, bien. increíble. Muy buena recomendación, Pavel. Entonces, con esto ya nos despedimos. Nuevamente agradecerte pues tu participación en esta iniciativa de divulgación científica Contágiate de Ciencia, organizada por el Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia, con el apoyo de la Oficina para la Divulgación en la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional y de la Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos. Así que, pues agradeciéndote
por esta participación y por este tema tan interesante sobre los barnices en Marte. Pues nos despedimos y esperamos contar contigo para una próxima oportunidad, Pavel. Muchas gracias. Por supuesto, David, una vez más, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, un saludo, también un gran abrazo a Angélica y nos vemos próximamente. Espero verlos por acá, echarnos unos taquitos, unas enchiladas, en fin, ya verán, ahora que vengan. Pero tenlo por seguro, unas gorditas. O sea, ahí estuvimos viendo unas gorditas, unos tacos de pastor, lo que espectacular. quieras, compadre. Muy bien, fabuloso. Perfecto. Listo, Pavel. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Cuídate. Entonces, chao. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, bye. Chao.